Bueno, como veníamos anunciando, pasaron muchas cosas estas semanas y una de las más importantes que apareció en la semana fue la marcha del 18A. Apareció así de la nada. Así de la nada, una marcha que se venía anunciando. Una marcha que me llamó la atención que no hayan proyectado números, ni tanto Clarín ni como el gobierno. Bueno, el gobierno. ¿Cómo que no? Dijeron masiva. Por todos lados decían masiva. Sí, más hubo, IVA. Sí. Más IVA. 21%, Alberto. 21%. Bueno, el tema es concreto que desde mi punto de vista hubo menos gente que la vez pasada. ¿Dónde te habrás parado? Hubo menos gente que la vez pasada, pero sí me llamó la atención y por lo menos mirándolo de este lado fue algo positivo también porque se tomó el atrevimiento los políticos de la oposición de aparecer frente a esa multitud, ¿no? Y de ponerse prácticamente a la cabeza, cosa que no había pasado en la marcha anterior. Esto demuestra que ya van mostrando las cartas, van tirando las cartas sobre la mesa. Si bien hubo una mezcolanza de mucha gente en la marcha, pero me parece que es un poco más de lo mismo también. Hubo mucha mezcla, desde Cecilia Pando hasta el centro de jubilados desde los barrios, reclamando el 82% móvil. Gente que está molesta con el gobierno por el tema de la democratización de la justicia. Gente que está molesta porque no lo dejan comprar dólares. Gente que pedía más libertad. Algo contradictorio en una marcha donde no es reprimida, donde vos te manifestás libremente y decís lo que tenés que decir. Gente pidiendo también por menos corrupción. Sí, por menos corrupción. Digamos que estas marchas no se veían, digo, en los 90 tampoco, ¿no? Cuando la corrupción era parte integral del gobierno y era el brazo fuerte también de ese gobierno, la corrupción. Que a través de la corrupción se consiguieron sacarles derechos a muchos trabajadores. Y a través de la corrupción se dio por tierra un montón de cosas que se habían conseguido a sangre y fuego en años anteriores. Pero bueno, volviendo un poco al tema, también llamó la atención ese pequeño grupo que fue directamente al Congreso a voltear las vallas y a tratar de pasar dentro del Congreso y terminar rompiendo todo. Y otra vez volvieron a aparecer las agresiones, no solamente a periodistas, sino también a gente que culpaban de que eran de la Cámpora, cuando en realidad eran del PRO, pero le echaban la culpa. Las masas enardecidas. Sí, queriendo romper Congreso, ¿no? El Congreso y sacar todo para afuera. Pero Alberto, acá siempre en este programa bregamos por la participación en la política. Bueno, a ver, pero definamos lo que realmente es político y lo que no es político. Digo, una marcha de esa característica se podría haber disfrazado, o por lo menos podría haber tenido algo de político. Digo, si ponemos en la balanza lo que se pedía y lo que era un pedido concreto y lo que eran intereses, pedidos por intereses propios. Pero el 82% móvil de los jubilados, por supuesto que el gobierno no puede hacer oído sordo a eso. El jubilado tiene que cobrar el 82% móvil porque aparte la justicia en su momento lo dictó y dijo que era constitucional cobrar el 82% móvil. Ahora, cuando vos salís a pedir por más libertad, por más democracia, que este es un gobierno fascista, me parece que ahí no es político. Me parece que volvemos a caer sobre el tema de lo que pasa siempre en este país cuando se tocan intereses. O sea, que se sienten, esas personas a las cuales se le tocan los intereses se sienten afectados y tratan a los gobiernos como autoritarios, como populistas, cuando este tipo de gobierno le da algo más a la gente que necesita más. Porque nos guste o no nos guste, este gobierno ha implementado planes donde
la gente, después hablaremos si querés de las cooperativas Argentina Trabaja, que para mí no son cooperativas, pero si querés hablaremos de eso. Seguiremos hablando de por qué el gobierno tiene que mantener planes sociales y no da trabajo en serio. Pero mientras tanto, mientras todo, disculpame la expresión, toda esta porquería que se vino formando desde los 90, hace que mucha gente, vuelvo a repetir, se ve afectada en sus intereses propios, pero no propios del bolsillo, sino intereses ya sociales. Digo, hay gente que pretende que el pobre sea siempre pobre y verlo como pobre. El pobre en este gobierno va a seguir siendo pobre, es la realidad. En este gobierno el pobre va a seguir siendo pobre y va a tener la misma carencia que tuvo en los 90, en los 80. El pobre va a seguir siendo pobre. Porque este gobierno no está para solucionar el tema de fondo de la pobreza. Está para dar planes. Pero esos planes, en algunos casos, sirven para paliar alguna necesidad básica. Hasta ahí alcanza. Las necesidades básicas del pobre. Pero los petitorios a veces se hacen de ese lado. Del lado de lo social. Digo, se ataca al gobierno porque le da a los negros de la villa, le da planes Argentina Trabaja. Porque a las mujeres de la villa que tienen más de 7 hijos le da la asignación universal por hijo. ¿Cómo puede ser? Que tienen hijos para cobrar planes. Entonces cuando se ataca desde ahí deja de ser político el tema. Deja de ser político. Y pasa a otro grado. Pero vuelvo a repetir, en esa mezcolanza, en esa marcha, hubo de todo. Y para todos. Si bien nosotros pregonamos que la gente salga y reclame por sus derechos, pero tienen que ser derechos legítimos. Digo, no se puede uno meter con lo social. Porque por más que no te guste este gobierno, porque más allá de que ideológicamente yo estoy en contra de este gobierno, me parece que hay medidas que tomó este gobierno que hacen que la gente pobre mire desde otro lado la vida, ¿sí? Y eso a algunos sectores de la sociedad le molesta. Le molesta y mucho. Porque vuelvo a repetir, ese tipo de gente está acostumbrado a ver al pobre como pobre. Rotoso, sucio, pidiendo, robando. Y no puede entender que un pibe de la villa, trabajando en una cooperativa Trabaja, pueda tener una zapatilla de 600 mangos. No lo puede entender. O ese pibe la robó, o ese pibe firma todos los meses y se va y no trabaja nada. Ahora, pero con respecto a eso la conversación o el tema es más profundo todavía. No nos podemos quedar en eso. Pero Mira, para no irme del tema, discúlpame, para no irme del tema, vuelvo a repetir, en esa marcha hubo de todo, pero me parece que hay reclamos que no son políticos. A ver, yo creo que digamos, lo que más se puede criticar de esa marcha es la reproducción del discurso que leemos todos los días en Clarín. Y eso lleva a, digamos, eso nos lleva a una situación conocida por todos los argentinos, porque hace más de 12 años la alianza Unión Cívica Radical Frepaso llegó al poder por las mismas razones por las que hoy se pretende derrocar al kirchnerismo. O sea, sale la política del honestismo, ¿no? Te puedo correr por derecha, por izquierda, te puedo decir como si todos los argentinos fueran honestos, ¿no? Como si todos los que fueron a esa marcha fueran honestos. Sí, ahora, como los que propusieron esa marcha fueran honestos. Ahora, eso no construye, ¿no? La Argentina es eso, ¿no? Un país con una mayoría de personas deshonestas porque, según nosotros, es un país pobre, porque de esa forma se pueden extraer los recursos de forma más económica, ¿no? Los recursos argentinos se pueden extraer, los recursos minerales, petroleros, sojeros y demás del campo, se pueden extraer con menos plata, ¿no? Y llevarse a las zonas compradoras, a los países más ordenados.
Entonces, por esa razón, este es un país sin ley, por ponerle, sin una ley burguesa llevada digamos, al cumplimiento como en los países burgueses del primer mundo, ¿no? Entonces, creemos que la mayoría de las personas que se manifestó en esta marcha reprodujo el discurso del partido Clarín. Y eso es peligroso porque nosotros lo vivimos de forma muy consciente a finales de los 90, cuando el mismo Lanata hablaba mal de Menem y de todas las personas que no le dieran por atrás el diezmo a Lanata para que él no haga profundas investigaciones, ¿no? Sobre el régimen menemista. Los invito a que visiten YouTube cuando se levante el problema de internet y vean los programas de Lanata en los 90. Era el calco de los programas que están haciendo hoy, si bien hoy está un poquito más, ¿no?, embebido en la cultura gay, ¿no? Esto no es necesario ser gay para practicar la cultura gay, ¿no? Esto de los colores, ¿no? Aparte está más gordito. ¿Sabes? Sí, toda esta cosa muy neoliberal al extremo, muy posmoderna, digamos, la estructura sigue siendo la misma, ¿sí? El programa de Lanata sigue siendo el mismo. El punto es que nosotros, digamos, los trabajadores, los que creemos que tenemos que tomar el poder nosotros, estamos siendo perjudicados en una discusión interna entre el poder dominante. Se están enfrentando los que se dicen llamar kirchneristas, que en realidad son los que defienden a las grandes corporaciones petroleras, mineras y sojeras del mundo, que están inquistados dentro del kirchnerismo y que se están, o cristinismo como decimos acá, y que se están sacando de encima a toda la parte política del cristinismo, ¿sí? Están rompiendo con todos sus aliados más zurditos, si querés, el cristinismo en pos de la interna hacia el 2015. Y del otro lado, el partido Clarín, junto a sus aliados que representan al capital nacional, están enfrentándose con este cristinismo de manera virulenta, pero que en este enfrentamiento solo va a haber un derrotado, y vamos a ser nosotros, la clase trabajadora, porque ellos dos, la clase dominante, se van a repartir el poder. Y eso, a la larga, luego de que se reinstalen y se renegocien las formas de gobierno, van a ser perjudiciales para nosotros. Entonces, por eso creemos que hay que independizarse de estas consignas del diario Clarín, no ir por el tema, digamos, principal, como tema principal, el hecho de la corrupción. Eso tiene que estar, pero antes que eso tiene que estar un planteo más político de fondo, que es la cuestión de un gobierno que represente los intereses de los trabajadores. ¿Y cómo se logra esto? Se logra desde la organización, desde las bases de todas las empresas y fábricas donde estén los trabajadores. Porque puede haber diferencias ideológicas entre los trabajadores, de hecho las hay, pero tenemos que tener en claro que siempre vamos a ser perjudicados, elijamos la ideología que elijamos. Si no, mírenlo a Pedraza. El sistema hoy lo utiliza como fusible para no llegar hasta los altos mandos de la clase dirigente política, porque convengamos, como decíamos hoy a la tarde, que el asesinato de Mariano Ferreira no fue solo orquestado y organizado por Pedraza. La Policía Federal también participó, vaciando de ese lugar donde se realizó el combate entre los combates o el ataque de la patota artero, sí, el ataque Pedraza artero con armas hacia los militantes del Partido Obrero y algunos trabajadores independientes que estaban en esa marcha. Entonces, por lo tanto, decimos, sigamos ese camino de organizarnos dentro de cada lugar de trabajo, atendiendo a nuestras diferencias ideológicas, pero entendiendo que
estamos enfrentados con los sectores que se denominan sectores dominantes, porque esos sectores son los que después imponen las condiciones en las que vamos a trabajar. Ahí está el punto. Entonces no reproduzcamos el discurso del partido Clarín ni el de sus aliados, sino que reproduzcamos nuestros discursos y tratemos de imponer el discurso de la clase trabajadora, que suena muy, ¿cómo decirlo? Muy hueco, ¿no? O sea, decirlo así. ¿Cuál es el discurso de la clase trabajadora? El discurso de la clase trabajadora es el que defiende sus intereses. Por ejemplo, ¿por qué no estamos discutiendo que queremos trabajar 8 horas y no 12, como trabaja la mayoría, o 10? ¿Por qué no estamos discutiendo eso como clase trabajadora? Pongámonos como primer objetivo en una marcha multitudinaria ir a pedir trabajo por 8 horas para todos y que se mantengan los sueldos. Eso sería una cuestión política clasista, ¿sí? Y no esto de ir a pedir menos corrupción, como si el 20% que se llevan de la corrupción la clase dirigente política por hacer su trabajo, que es entregar nuestros recursos de la manera más económica posible, no haya estado en todos los gobiernos. Tenemos que tener en claro eso. Este 20% que se lleva es solo eso, el 20% de lo que se están llevando, o sea que el 80% restante se lo están llevando las grandes corporaciones. La clase política, la clase dirigente política tiene que ser, sí, castigada por la clase obrera. Tiene que ser castigada porque entregó todos los derechos, pero entregó porque nosotros permitimos eso. Nosotros fuimos a las elecciones y los votamos. Luego del 2001, hoy estamos en 2013, la clase dirigente política se cree con derecho de instalarse en la justicia, se cree con derecho de llamar a elecciones, se cree con derecho de participar de nuestras marchas. Eso que Patricia Bullrich se crea la gestora de esta última marcha, hace que todo esto no sirva para nada, ¿sí? Que una vez más nos direccionen hacia donde ellos quieren. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque nosotros no tenemos un compromiso de transformarnos en la clase trabajadora dirigente, porque eso implicaría mayor densidad, mayor volumen de trabajo para nosotros. ¿Por qué? Y porque tendríamos que militar después del trabajo, en el mismo trabajo militar, y eso no lo queremos hacer, porque queremos una vida más superficial. Y bueno, los costos son estos. Claro. Vos querés una vida más superficial, querés ir al gimnasio, querés andar boludeando por la internet y demás. Bueno, loco, los costos son que tengas una clase dirigente política que va a hacer el trabajo sucio, el que vos no querés hacer, llevándose el 20% de lo que se llevan las corporaciones de este país. Tan simple como eso. Entonces saquémonos la careta y digamos, loco, bueno, sí, llévense la plata que quieran, llévense el 20% de lo que se llevan y manejen el país. Total, yo no quiero hacer nada. Total, yo quiero boludear y nada más. Entonces, pasa por ahí, gente. Para mí no hay otro. O sea, después, si querés, le seguimos agregando más contenido político a esto, pero de movida tenemos que decir eso. Que dejamos que la clase dirigente política exista por esa razón. La clase dirigente política tiene que existir y tiene que seguir nuestros intereses, no los de ellos, ¿sí? Entonces, para que eso ocurra tenemos que estar organizados y activos, porque no vale solo con ir a votar una vez cada 4 años. Tenés que ir por lo menos una vez por mes a las reuniones de un partido político y participar. Me decís que hay mafia y demás. Bueno, más vecinos tienen que salir a participar en política. Si no, vos estás dejando el lugar para que estos sujetos hagan su trabajo. Y ellos se van a querer llevar plata. Y bueno, se van a llevar lo que sus patrones le permitan, sus patrones, las grandes corporaciones. Y les permiten el 20% a todos los gobiernos. Desde la dictadura en adelante, que es donde yo tengo conciencia, todos los gobiernos se llevaron el 20% de la extracción total que hacen las grandes corporaciones. Sí. No van a decir que Alfonsín no se llevó todo, Alfonsín solo no se lo llevó. El entorno de Alfonsín
o cómo creen que se gestaron todas las grandes construcciones que se hizo en la época del alfonsinismo. Se utilizó a Alfonsín como un presidente al estilo del hoy presidente uruguayo. Me van a decir que en Uruguay la clase política no es enriquecida porque tiene un presidente que practica la pobreza. No, eso es completamente falso, chicos. Bueno, Alberto, me extendí un poco. Sí, antes de pasar al temita musical, Marina de Solano nos mandó un mensaje y dice que coincide con que las cooperativas siguen siendo planes sociales. Sí, es una discusión larga, Marina. Es una discusión larga donde después, si vos querés, te damos por qué, o porque te doy por qué. Yo no creo que no dejan de ser planes sociales únicamente. Son las 21:31.